Tu pastora Raquel Amparo, quien quiere compartir con ustedes nuestra enseñanza del día de ayer en la iglesia. Y es que estuvimos hablando todo este mes de agosto sobre la unción disruptiva. Y en el día de ayer culminamos este tiempo de hablar de la unción y hablamos de lo que es la maravillosa vida en el Espíritu cuando nosotros recibimos la unción. En el libro de los Hechos, capítulo 8, los versos 14 al 17, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En el año 2007, en una estación de metro de Washington, D.C., eso es un estado de los Estados Unidos, allí donde está la Casa Blanca, donde está el presidente Donald Trump, un hombre con ropa muy sencilla se puso a tocar un violín durante la hora pico. Y durante 45 minutos interpretó piezas hermosas. Más de 1,000 personas pasaron a su lado. La mayoría iba con mucha prisa, era la hora pico. Y unos pocos dejaban unas monedas como en forma de: quiero ayudar a esta persona. Solo unos niños se detenían a escucharlo hasta que los padres los jalaban y los hacían seguir. Lo sorprendente de esto es que este era un músico muy famoso y prestigioso. Se llama Joshua Bell y es uno de los mejores violinistas del mundo. Y estaba allí tocando un violín valorado en millones de dólares, un violín de la marca Stradivarius, que esta es una marca que tiene la peculiaridad de tener unos instrumentos con sonido rico, equilibrado y con colores sonoros, sutiles, que no se encuentran en los violines modernos. Estos instrumentos alcanzan precios récord en subasta, lo que los convierte en instrumentos musicales más caros del mundo. Y días antes, este hombre había estado en un concierto en un teatro con entradas costosísimas y agotadas. Y mucha gente no pudo verlo porque eran costosas. Sin embargo, esto fue un experimento organizado por el periódico Washington Post para dejarnos ver cosas tan sencillas. Y en medio de la rutina, el experimento arrojó que en medio de la rutina muchas veces no somos capaces de reconocer la belleza y lo extraordinario de lo que nos rodea. Y este experimento también nos hace reflejar dos cosas. Si no tenemos un momento para detenernos a escuchar la música más sublime en un lugar inesperado, ¿cuántas otras maravillas de la vida se nos están escapando? Porque a veces lo más maravilloso está justo enfrente de nosotros, pero necesitamos abrir el corazón y la mirada para notarlo. Mucha gente hubiese querido verlo cuando él fue a ese prestigioso escenario en Washington. Sin embargo, se les puso ahí por donde pasaban miles de personas y nadie se dio cuenta de que ese hombre tan prestigioso que todos querían ver, que no podían pagar una entrada para verlo, estuvo ahí, vestido con ropas sencillas, tranquilo, haciendo lo mismo que hacía en un escenario costosísimo, con un violín valuado en millones de dólares. Muchas veces pensamos que no podemos hacer
algo maravilloso porque estamos viejos, porque no tenemos los recursos, cuando a la verdad es que estamos viejos, cansados, arruinados, porque no creemos que Dios puede hacer algo maravilloso con nuestras vidas. Albert Einstein escribió este pensamiento: hay dos formas de vivir la vida, una como si los milagros no existen y la otra como si todo fuese un milagro. Amados, todo es especial. Cada día que vives, cada día que puedes abrir los ojos, es una bendición. Todo lo que te sucede solo servirá para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Cada situación que tú vives es el motor o es el medio por el cual Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Hoy nosotros vamos a ver cómo Dios nos ha dado de su espíritu para que todos los creyentes, todos sus hijos, creamos que Él puede hacer algo maravilloso con nuestras vidas, que Él no se ha reservado nada, sino que ha dado sus más preciosos regalos con tal de que todos sus hijos, todos los creyentes crean que Él puede hacer algo maravilloso con sus vidas. Puedes repetir esta palabra: Dios puede hacer, o más bien Dios quiere hacer algo maravilloso con mi vida. Puedes repetir eso: Dios quiere hacer algo maravilloso y Él puede hacerlo con mi vida. Número 1, Dios nos ha dado su espíritu para que todos los creyentes vivamos una vida maravillosa. El Espíritu Santo despierta el gran interés en los apóstoles porque todos los creyentes fueran bautizados con el Espíritu Santo, que es algo que nos hace vivir la experiencia más maravillosa de nuestra vida. Cuando nosotros vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Felipe, que era uno de los 12, había estado por Samaria y estaba experimentando tanta salvación, tantos milagros. Dios estaba haciendo muchas cosas a través de Felipe. Pero los apóstoles se dieron cuenta que algo faltaba. La gente estaba recibiendo sanidad, la gente estaba recibiendo salvación, la gente estaba experimentando el nuevo nacimiento, pero aún faltaba que la gente experimentara la llenura del Espíritu Santo, porque es esa llenura del Espíritu Santo que nos hace a nosotros experimentar la maravilla de la vida que Cristo ha diseñado para nosotros. Es esa unción. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos antes de marcharse: no salgan de Jerusalén hasta que ustedes sean revestidos del Espíritu Santo. Y les dice en el capítulo 1, verso 8: y ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos. O sea, había algo que estaba faltando. Las personas en Samaria estaban recibiendo salvación, estaban experimentando manifestaciones de los dones en Felipe, pero ellos no estaban recibiendo el Espíritu que estaba en Felipe, solamente estaban recibiendo sanidades y salvación y todo eso. Y dice la palabra que de Jerusalén envió a los apóstoles para que ministraran el bautismo del Espíritu Santo. Envió a 2 de sus mayores apóstoles que bajaran a toda prisa para poner remedio a esa situación que indicaba que algo no estaba bien. Pedro y Juan llegaron a ese lugar y comenzaron a orar por ellos. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, y algo se completó, porque es que cuando la llenura del Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, hay un complemento, hay una plenitud de vida que comenzamos nosotros a vivir. Número 2. Dios ha provisto un medio para que todos los creyentes seamos llenos del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo de Dios manifiesta todos los regalos, los dones que Él tiene para nosotros. Pero ¿cómo nosotros recibimos
esa presencia de Dios en nosotros. Dice el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La imposición de manos es algo que se practicaba desde antes de Jesús llegar a la tierra. Es posible que tenga su origen en la ley de Moisés, cuando Dios ordenó que se efectuara esa expiación y que se sacrificaran 2 becerros o 2 ovejas o 2 machos cabríos, y uno era llevado al desierto y el otro era sacrificado. Pero antes el sacerdote debía poner sus 2 manos sobre ese animal vivo. Y dice la palabra en Levítico capítulo 16, verso 21, y pondrá Aarón, el sacerdote, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, o sea, del animal vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. En otras palabras, el pecador, la persona que cometía el pecado, llevaba esos 2 animales ante el sacerdote, y entonces el sacerdote y el pecador imponían sus manos sobre el animal, y todo el pecado que había en ese hombre, en esa persona, se echaba sobre ese animal. Uno era soltado al desierto y el otro era sacrificado para el perdón de los pecados de esa persona. Por lo tanto, esa figura de poner las manos sobre el animal era para simbolizar que el animal estaba cargando sobre él los pecados confesados. Y eso es una forma como de impartición de mano. Entonces, las Sagradas Escrituras nos enseñan que la doctrina de la imposición de mano corresponde a esas enseñanzas básicas, a esos principios de la fe cristiana, es decir, a las doctrinas que todo verdadero cristiano debe conocer, que son la base de nuestra fe. Y el escritor al libro de los Hebreos, en el capítulo 6, verso 1, nos dice que nosotros debemos de llevar, de imitar, de tener en cuenta esas doctrinas, esa doctrina básica de nuestra fe, y habla de el arrepentimiento de las obras muertas, habla de nuestra fe en Dios, habla del bautismo en agua, y habla de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas son las doctrinas básicas del cristianismo. Por lo tanto, la doctrina de imposición de manos es tan importante que aparece dentro de este grupo, de esas doctrinas básicas que son el fundamento de la fe cristiana. Estos fundamentos es lo primero, es lo básico, es lo esencial que todo hijo de Dios, que todo creyente, que toda persona que confiesa a Cristo debe comenzar a conocer desde el momento que ha sido salva. Y la palabra de Dios nos enseña que la imposición de mano es algo que nos pertenece como iglesia de Cristo. Jesús habló en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 y dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En la Biblia nosotros podemos ver que la imposición de mano se hizo para muchas cosas. Número 1, para bendición, para impartir bendición. Y en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, lo que llamamos el Viejo Pacto, vemos que cuando un patriarca iba a morir, llamaba a su primogénito para impartirle la bendición. Y esta bendición consistía en ellos forjar el destino de sus generaciones.
En ese momento, en esa bendición, ese patriarca declaraba el destino de sus generaciones, qué iba a ser de sus generaciones en el momento que él partiera. Y dice la palabra que antes de Isaac, el padre de Jacob, morir, mandó a llamar a su primogénito, que era Esaú, para imponerle las manos, pero fue engañado por Jacob, y fue Jacob quien recibió esa bendición. Y ya cuando el otro quiso venir, que les invito a leer esa historia en el Génesis capítulo 27, cuando el primogénito quiso venir a recibir la bendición, ya él le había impartido la bendición a Jacob. Por lo tanto, no podía quitarle lo que ya él había establecido. Esto era algo demasiado poderoso. No podía quitarle lo que ya él había establecido, porque era algo demasiado sagrado. Ya él había, en el nombre de Jehová, declarado lo que sería el destino de Jacob. Y fue Jacob quien recibió toda esa bendición. Y asimismo, antes de él morir, lo hizo con sus hijos. Era algo eso era una costumbre que por generaciones los patriarcas hacían. Luego Jesús también, nosotros vemos que imparte bendición cuando le traían en Mateo 19, cuando le traían los niños para que le impusiera las manos, porque eso era una costumbre en el pueblo de Israel. Y los judíos, en ese momento, los judíos que traían los niños a Jesús estaban reconociendo la autoridad que había en Jesús. Por lo tanto, traían sus niños para que le impusiera las manos y los bendijera. O sea que imponer las manos sobre alguien se puede usar para bendecir. Por eso nosotros, cuando vamos a orar por ustedes, cuando yo voy a orar por ustedes, pongo mis manos sobre usted, porque lo que estoy haciendo es impartiéndole bendición, declarando tu destino profético, declarando y orando para que tu vida tenga un cambio de rumbo hacia el destino que Dios ha diseñado para ti. Igualmente, la imposición de manos se usa para impartir autoridad. Como por ejemplo, cuando alguien se consagra para que ejerza el ministerio. La imposición de mano también se usa para impartir sanidad. Es una promesa para todos los creyentes. Cuando Jesús en su peregrinar en la tierra oraba por los enfermos, muchas veces nosotros vemos que imponía sus manos sobre ellos y eran sanados. Igualmente los apóstoles hacían eso, imponían las manos. Y también la imposición de manos se usa para que los creyentes reciban el Espíritu Santo. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Los apóstoles lo hacían. Lo vimos cómo lo hicieron los apóstoles en Samaria. Imponían sus manos sobre los que habían confesado a Cristo, y estos recibían el Espíritu Santo de Dios. Todo esto nos demuestra que la imposición de manos es algo sumamente importante y de mucho cuidado. Para que un creyente tome la decisión de imponer sus manos para realizar cualquiera de los usos que la Biblia nos enseña, debe estar muy seguro de que esa es la voluntad de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, no podemos andar poniéndole las manos a la gente así de manera alegre, ligera, porque esto es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque podemos imponer las manos, y cuando nosotros estamos poniéndole las manos a alguien, le estamos impartiendo de nosotros, estamos dando de lo que nosotros somos. Igualmente, si usted no está en plena comunión con Dios, si usted está en pecado, si usted está haciendo algo que no está bien, y usted impone la mano sobre alguien que tenga opresión, que tenga espíritus inmundos, ese espíritu se puede transmitir a usted. Así que es maravilloso que nosotros impongamos las manos, porque cuando imponemos las manos, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, al imponer las manos sobre las personas, pues esas personas van a recibir esa llenura del Espíritu.
Van a recibir los dones del Espíritu, van a recibir la sanidad, van a recibir la liberación, van a recibir la autoridad. Y el Espíritu Santo nos manda, la palabra nos manda a nosotros a transmitir a otros lo que nosotros hemos recibido. Debemos aprender a apreciar lo que hemos recibido. Y hemos recibido ese regalo del cielo. Está enfrente de nosotros, está en nosotros. Apreciemos la llenura del Espíritu, el sello. Apreciemos que Dios nos ha dejado su Espíritu para nosotros hacer tantas cosas hermosas en favor de nosotros y del reino de Dios. Apreciemos que el Espíritu Santo está en nosotros para llevarnos a experimentar esa maravillosa vida en el Espíritu. Y esa maravillosa vida en el Espíritu solo la vivimos cuando nosotros nos enfocamos en hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Quiero orar por ti en esta hora, para que el Espíritu Santo te ayude a poder valorar lo que Él te ha dado, esos dones, esas capacidades, Él mismo que está en ti, que puedas valorar que estás lleno del Espíritu y que tienes que mantener cada día esa llenura del Espíritu en tu vida, porque es lo que te va a ayudar a vencer frente a cada situación que enfrentes. Padre, te damos gracias. Gracias por tus maravillas en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has dado grandísimas promesas, porque tú nos has dado regalos enormes. El mayor regalo que tú nos has dado es tu Espíritu en nosotros. Estamos tan agradecidos de ti por lo que tú haces cada día. Gracias por llenarnos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, tu pastora Raquel Amparo, quien te ama en el nombre de Jesucristo. Y nos vemos este próximo domingo en nuestra reunión a las 10 de la mañana. Un abrazo.